No lo demás. Este sí. Venga, un poquito más. ¡Eh! Y que parece una tontería, pero los he partido así, tío. Otra. 2, 3, 2. Me faltan los delanteros, vamos. ¡Toma! ¡Oh! Lo tenemos, chavales. ¡Toma ya! ¡Ha aguantado! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Hola. Vamos a hacer un teclado de válvula. Esto no va a salir. Javi, no lo vaya a poner. Te conozco. No lo pongas. Bueno. Espérate. Nada. Bueno, familia, vamos a hacer... Ok, Google. Volumen al 2. Vamos a hacer reglaje de válvula. El libro taller de las válvulas... No te he entendido. No me ha entendido. ¿Qué parece? ¿No me ha entendido? Ok, Google. Baja el volumen. Vale, como os decía, el reglaje de válvula de esta moto, según libro taller, son 15, en este caso las de escape, y 10 admisión. Pero mi amigo y dueño de la moto, José, hace hincapié en que según los foros y lo que él tiene por entendido, le demos 5 más a cada uno, resultándose 15 admisión y 20 escape. Pues nada, el reglaje de válvula de una Guzzi es tan sencillo como el reglaje de válvula de un R12. Soltamos un poquito, porque ahora nos vamos a ir con la galga. Ya está, soltamos esta aquí. Y ahora metemos la carga. Lógicamente a 0,15, ahora lógicamente tiene mucho huevo. Vamos a notar en la mano cómo la pisa la galga. Ya la está pisando y ahora regulamos con mucho cuidado porque una micra que movamos ya es un mundo. Que esté frenadita un poquito, pero que no esté muy cargada. Aquí puede estar bien. Ahora, ¿qué hacemos? Sin mover el taqué, apretamos la contratuerca con mucho cuidadito y luego después volvemos a meter la galga. Fíjate que gato con mano izquierda. Me queda con la posición visual. Vale. Y ahora vamos a ver. Ahora está, pero ahora está. Está bien. Está un poquito cerradita, pero está. Ahí está, perfecta. Esa ya está. Y ahora hemos dicho que las de escape en 0,20, pero hay una que está un poquito más que la otra. Bueno, vamos a verla. A verla. 0,20. Muy quieta, 0,20. Un poquito más de ahí, ¿no? Esta como la. Entra. Bueno, esta vamos a porque si le doy la posición, está pero esta como quieta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí ya, me cojo. Yo saco, me cojo. Ahí. 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 A ver, ahí. Ahí. Esto es muy ahí, eso. Vale, pues aquí se va a dar una y tú ves, ahí, me parece que otro tornillo. Estos son derechos universitarios. Me parece otro tornillo para la plata. Ahí. ¿Listo tú? Y ese, y también viene de tornillo. Ese, dando eso. Y esto, ya queda los cilindros, los cilindros. Vamos a ver cómo va. Y una vez finalizado de montar por fin todo el grupo térmico y ajustar el reglaje de válvulas, tocaba montar sistemas de admisión, sistema de escape y todos los sistemas y componentes eléctricos para poder hacer la primera prueba de arranque. Pero si has llegado hasta aquí, te voy a enseñar con el libro de taller unas peculiaridades de esta moto que nos trajeron por la calle de la amargura y que a base de investigar y de tirar nuestras propias teorías conseguimos sacar para dejar la moto redonda como nunca antes había estado. Y bien, aquí estamos con el libro de taller por delante, que nos dice lo siguiente: utilizando esta llave y poniendo el motor en esta posición, tendremos el pistón izquierdo en el punto muerto superior y arriba, en la culata, tendremos que hacer coincidir el engranaje del árbol de levas, este punto que lleva una marca que pone L, en pequeñito, con este agujero con rosca que es de la tapa, de forma que alineando esto tendremos el árbol de levas calado en el cilindro izquierdo con el punto muerto superior del pistón. Y nos dice posteriormente, y aquí está la madre del cordero, que giremos el cigüeñal 90 grados hasta que llevemos el pistón derecho al punto muerto superior. 90 grados que no te dice en qué dirección, pero girando el cigüeñal
en una de las dos posiciones no se nos pone el cilindro derecho en el punto muerto superior, sino que bajaría todavía más. Entonces, si no es para un lado, es 90 grados al otro, y entonces sí sube al punto muerto superior. Y por tanto, en el cilindro derecho haríamos coincidir, una vez girados esos 90 grados, esta marca de esta polea del árbol de levas derecho, que pone una pequeña R, esta marquita con esta rosca. Y de esa forma quedaría el cilindro derecho calado en su punto de la distribución. Pues bien, señores, que sepáis que yo desconozco el motivo, pero al menos en esta nuestra unidad nos dijo José que ya la moto, cuando él la compró, le habían hecho una distribución porque la moto no iba bien, según le dijo el vendedor. Resulta que haciendo esto, el punto del encendido estaba al revés. Es decir, es como que esto, en vez de abajo, tenía que estar arriba. Luego eran esos 90 grados más 180 grados más. ¿Por qué? Porque durante toda la vida de la moto, y esto es lo que había ocasionado la avería del cilindro izquierdo, durante toda la vida de la moto, el encendido del cilindro derecho, la chispa de la bujía, la estaba dando en el tiempo de escape, estaba al revés. De forma que nosotros no teníamos sintomatología, porque la chispa de la bujía se estaba dando y había desgaste de bujía. Y todo a priori parecía funcionar bien, pero la chispa y la entrada de combustible lo estaba haciendo en los tiempos opuestos, en los tiempos de apertura de válvulas, donde todo se estaba quemando. No teníamos ni bujía en el tiempo, no había chispa ni gasolina en el tiempo. Entonces, cuando nosotros arrancamos la moto, nos dimos cuenta de que un colector se enfriaba y el otro colector se calentaba. El cilindro izquierdo estaba caliente, estaba funcionando, y el cilindro derecho estaba frío. Entonces, a base de pensar, Agustín y yo llegamos a la conclusión que esto le teníamos que dar la vuelta para llegar al tiempo correcto del encendido y del escape y conseguir que ambos cilindros estuviesen funcionando. Sin duda, esto, como os dije, es lo que ha ocasionado que la moto tuviera el cilindro izquierdo reventado, porque es el cilindro izquierdo el que ha estado trabajando siempre, y el cilindro derecho sin sufrir, porque simplemente estaba girando loco, como el que dice, porque los tiempos de admisión y de escape estaban al revés. Según estas indicaciones que daba el libro taller, la moto nunca en la vida había estado trabajando con los dos cilindros. Era una moto monocilíndrica. Así que después de aplicar esta arriesgada teoría, estábamos deseando de arrancarla y comprobar que todo funcionase correctamente. Una vez que la moto creemos está lista, pues nos vamos a montar en ella. ¿Qué es una Guzzi Sterbio? Como datos, como pinceladas, que no daré mucho porque siempre lo podéis consultar por internet. Pues como acabo de decir, una moto muy grande, muy voluminosa, con mucho manillar para hacer mucha vela, con mucha protección aerodinámica y con 250 kilos según Moto Guzzi, una vez en orden de marcha, 103 caballos de potencia aproximadamente en un motor 1200 bicilíndrico en V, y además, que esto sí destaca en su motor, 113 Nm de par motor, lo cual en teoría tiene que dar una buena patada desde abajo. Por lo demás, así a grandes rasgos, pues italiana, componentes de primeras marcas, siempre hay gama dentro de las primeras marcas, y horquillas gordas, tiene una horquilla de 50 milímetros invertida, 50 milímetros de diámetro invertida, multirregulable, unos discos de freno de 320 para tener una buena mordida en la frenada y, por supuesto, unas pinzas de freno Brembo, de anclaje radial, que, bueno, teniendo en cuenta que es una moto con 12 o 13 años, pues ya es una moto que venía pisando fuerte en cuanto a componentes. Así que, sin más dilación, vamos a ponernos el casco y nos vamos a darle un paseíto todos y vamos a comentarnos después qué nos parece. Bueno, vamos a ver por qué. Además de repostarle, vamos a mirarle el nivel de aceite. Porque en la pantalla, en casa, me marcaba, no me marcaba, me marcaba, no me marcaba. Ahora que la saco me marca bajo nivel de aceite. Yo le he echado lo que dice la marca.
los 3,5 litros y por supuesto el nivel de la varilla al tope. No obstante, yo he traído la garrafa de aceite. Lo que pasa es que echarle aceite a esta moto no es tan fácil, porque lo lleva aquí por el lado izquierdo, pero si no utilizas herramientas pues lleva un pitorrito muy fino, en fin, un follón. Me vamos a echar 20 euros de gasolina, 11 litros con 70. Muy bien, 11 litros, 20 euros. Me guardo el comentario, que creo que ya lo intuís. 20 euritos. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver. Hasta arriba. Así que espero que el sensor de aceite pues deje de dar por culo en un ratito, porque bueno, lo que tienen estas cosas es lo que tienen estas cosas. Cuando no un sensor, un de estos, y cuando no un de lo otro. ¡Ahí va! ¡Abajo, caballo! Bueno, pues vámonos, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta el bicharraco. Ahí tenéis el sensor de aceite encendido, no sé por qué. Y vámonos. Y vamos a darle por primera vez a la Go 3. Ahí la tenemos grabando, a ver qué sale. Bueno, pues aquí vamos. Primeras sensaciones. 83.000 kilómetros. Como ya habréis visto en el vídeo de mecánica, motor recién cerrado, segmentos nuevos, rodaje de segmentos, muy despacito, muy tranquilo. Deciros las primeras sensaciones, que todavía estoy en casco urbano, es que la moto tiene muchos bajos y que el peso no es decir, pesa, pero no pesa. Será por el reparto de peso como lo tiene diseñado y demás, que no es un peso incómodo. La moto se mueve bastante bien. Joder, lo que pasa es que el sonido de válvula, sobre todo de este, y las tengo bien, las tengo bien hechas. Suena ese cilindro que no vean. Mi amigo José Ranquest dice que cuando calienta suena menos. Así que con esa esperanza vamos a irnos a darle un paseíto. Muy despacito, no hay ninguna prisa. Que se vayan haciendo los segmentos. La protección aerodinámica es muy buena también. Un motor que trabaja bajito de vuelta, si es cierto. Una moto muy grande y muy estable, ¡Fua! Madre mía, qué bicharraco. Bueno, ahora cuando salgamos en carretera hablamos otra vez un poquito. Vamos ya apagando. Bien. Bien, pues ya hemos salido a carretera abierta. Llevo un ratito con ella, llevo súper poquito tiempo. El fallito ese habría que quitarlo, ese del aceite. Eso será el sensor, que o bien el cable está fallando o bien el propio sensor pues está fallando. Llevo 23 minutos subido en la moto desde que salimos de casa. No me gusta nada el tintineo de las culatas, lo siento, pero hay quien le gusta eso. A mí, porque casi que puedo contar el ruido de la de veces que se presiona la válvula. Es demasiado. Pero por lo demás, la moto, la verdad que es una moto bastante ágil y una moto con un tacto muy suave, pero muy contundente. Wow, se tira muy bien en la curva. Y como intuíamos, tiene un par brutal. El par, wow, qué pedazo de par motor tiene el bicho, brutal. Es cierto que, bueno, es una moto que muy grande. Hace fresquete hoy, llevo las piernas calentitas con los cilindros, para invierno guay. Y la envergadura es enorme, ¿no? La protección aerodinámica, fijaos que el cristal llega con este añadido además que trae la moto de José por encima de mi cabeza. Muchísima envergadura, manillar muy ancho para hacer mucha palanca. Pero destaco la suavidad de los mandos, la suavidad del embrague hidráulico,
la suavidad del gas, por poco que le toque, con la alegría que funciona. La verdad que destaco esas cositas me gustan, la verdad es que me gustan. Bueno, la verdad que hasta ahora pues me está gustando. Se ve que es una moto que para viajar, el asiento es muy cómodo, es estrechito por delante, tiene como un rebaje aquí donde cae el culete, no sé si será del desgaste, y el culete cae ahí, se queda el asiento más estrechito, se abraza la moto bastante bien y la verdad es que va bien, la verdad es que es curioso. Así que nada, la verdad que en carretera abierta pues muy cómoda, motor noble pero a la vez contundente. Fijaos que va en sexta marcha y le abres un poquito el gas y ¡guau! Y tiembla la moto entera y se mueve y luego sueltas el gas, petardea, mola un montón, tiene una esencia chula. Yo creo que se ha movido hasta el palo de la cámara de la Go 3. La verdad es que está guapo, está bien, la moto está curiosa. El ruido de las válvulas es lo que no me gusta, no me acaba a mí de convencer. Madre mía, parece que llevo un reloj de cuerda antiguo. Pero bueno, en carretera, bonita experiencia, está guay. Bueno, voy a parar un momento porque la moto es verdad que va muy bien, muy enérgica y muy bien, pero me viene manchando la bota. Me viene manchando la bota de aceite. Y quiero ver qué es, de dónde viene. Ahora, si os fijáis, la bota viene llena de salpicaduras de aceite. ¿Por qué? Pues eso es lo que yo quiero ver. Tiene aceite. ¡Buah! La moto está chorreando aceite. Prueba concluida. Nos volvemos a casa. Cabe la posibilidad de que sea del sensor de aceite que está justo encima. Joder, no lo sé. Pero voy hecho polvo porque ha sido un montón de trabajo, ¿sabes? Dios, que no creo que sea de la Junta, tío. Ahora ya no puede ser otra vez de la Junta, tío. Ya estamos llegando a casa, vengo pensando. Y a José, al dueño, de momento no le voy a decir nada. A ver cómo curro el bulto, porque él sabía que iba a ir a probarla hoy. Fijaos. Madre mía, voy a apagar esta moto ya. Fijaos cómo viene, tío. La bota, ya veis también la bota como está. Esta es la bota viejita que tengo yo para estas cosillas, que es muy cómoda, pues está mudo más, pero está todo en aceite, tío. Madre mía. Bueno, señores, pues asomándonos aquí abajo, aquí lo veis con la luz de la linterna, veis que está blanco justo ahí debajo, lo demás es agua, ¿vale? Es agua de yo haberle pegado un lavado antes de meterla para adentro. Esto, si yo mojo aquí, es agua con restitos de aceite. Obviamente no huele a gasolina ni nada, es agua. Entonces, yo creo que va a ser de aquí, del sensor. Señores, una cosa súper rara, está manchado de aceite por dentro, la clavija y el sensor por dentro empapado. Creo que la avería está en que el sensor está roto por dentro y sube el aceite por dentro del sensor y sale por la clavija. De ahí que tuviéramos la luz encendida en el cuadro, porque este es el sensor del aceite. Venga, vamos a seguir mirándolo, lo vamos a sacar de que sale. Bueno, señores, por la tarde, por la mañana desmontamos todo, hemos intentado buscar la pieza a toda costa. Me da igual que lo vean los vídeos. He llamado varias veces, pero varias veces, al concesionario Vespa, Piaggio, Moto Guzzi Sevilla. No me la han cogido varias veces. Cuando me la han cogido me lo coge la mujer, la compañera que está allí. Me dice que ahora me pasaba con recambio. Al pasarme con recambio un montón de tiempo en espera, me cuelgan. He llamado varias veces, me han colgado directamente, un desastre. Pero tenemos en España un catálogo de repuestos y de cosas que es FAE, ¿vale? Yo lo recomiendo a todo el mundo. Y quiero que sepáis que tiene una referencia equivalente. Que no me tengo que esperar 2 meses a que venga de Italia,
que lo tengo en la mano en cualquier casa de repuesto de coche y que en este caso la referencia 12410, como la marco aquí, es igual pero un poquito más larga de rosca. En vez de ser la rosca así, un poquito más larga, pero da igual porque la moto en el cárter tiene más rosca hacia abajo. Cabe perfectamente, la clavija es la misma y ya se ha quitado el fallo de aceite que habéis visto esta mañana y ya no me tira aceite. Y encima es más barato y lo tengo en la mano corriendo. Por favor, concesionario, es que dais muy mal servicio muchas veces, ¿vale? Ya está, ya lo tengo solucionado, más barato, más rápido. Así que ahora nos vamos a ir a la moto, que ya lo tengo aquí, ¿vale? Y como veis, aquí esto está sobrepuesto todo. Le doy al botón de arranque cuando haga su chequeo. Ya no hay fallo en el sensor y ya tampoco nos tira aceite por ahí por el hueco. Así que vamos a montarla y vamos a probarla otra vez. Esta mañana no pudo ser, pero por la tarde, antes de que se haga de noche, vamos a intentarlo. Venga. Y ya no tira aceite. Menos mal, ya no tira aceite, menos mal. Bueno, señores, pues ya habéis visto que hemos hablado con el dueño de la moto para informarles. Hemos hecho unos pequeños primeros metros. Deciros que ya no tira aceite. Menos mal que la moto ya no tira aceite. Menos mal, menos mal. Sí, claro, nos vamos a poner los guantes y vamos a dar un paseíto por unas carreteras más o menos reviraditas. Madre mía. El dueño decía que la notaba torpe. José decía, RunQuest, que la notaba torpe, señores. Torpe. Vamos a dejar que pase el coche, vamos a acelerarla un poquito, verás. ¿Cómo me decía, adelanta? Yo creo que sí. Cómo tira, ¿no? Joder. Chicas, tío. Ahora sí. Ahora debemos estar orgullosos porque tiene ese sonido que no me gusta. Lo diré 20.000 veces. Pero va de cine, tío. El motor está redondo. Eso se nota. Los que tenéis motos sabéis cuando un motor está redondo o cuando un motor pues no va bien, ¿eh? Y la verdad es que este motor está ahora mismo súper redondito, súper bien. Así que estoy muy contento. Creo que hemos hecho un gran trabajo. Y la verdad es que estoy muy contento. Así que vamos a darle la sorpresa al dueño. A ver qué cara pone cuando la vea. Y vais a ver a otro compañero del canal con la cara de niño chico cuando vea su moto. Así que corto y nos vemos en carretera. Bueno, José, este mensaje va para ti. RunQuest. Quiero que pongas en un comentario en el vídeo que vamos a subir al canal, te miro a los ojos, que pongas en un comentario qué te parece cómo va la moto y nos digas a todos qué te parece cómo va, porque yo creo que va de cine.
¡Guau! Ya veis que no está en casa, que está con la niña en el inglés. A ver dónde está, espera. Nos manda ubicación. Hola, hola. Te oigo, ahora sí. Ahora voy para allá, prepara una cerveza. Venga, ahora te veo. Aquí está. ¡Ea! ¿Has visto cómo te levantas, Joder, Guillo. Menudo cohete. Bueno, no sé si te va a entrar mi casco. ¿La quieres probar? Venga, vete. Si viene la niña, yo, como va a venir aquí al coche... Aquí se va a quedar. Yo creo que lo vas a notar nada más que la mueva. La moto es súper ágil, tío. Con la fuerza que tiene. Fíjate que viene una furgo. Espera. Ahora. Madre mía. Madre mía, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, tío. Ya, qué pasada, cómo va, macho, cómo va. No, es lo que dice, que es que es súper... Mira. Mira, está pidiendo ya guerra esto. ¡Oh, Dios mío! Se me ha escapado un peo. Oh, Dios mío, qué pasada, tío. Y reacciona de momento. Mira, qué guapo, tío. Tío, es otra cosa, tío. Es otra cosa, macho. Ahora es una moto bicilíndrica. Sí, antes era monocilíndrica. Totalmente. Antes era monocilíndrica, tío. Nunca la has tenido bicilíndrica. Yo nunca he tenido esto, macho. Vamos, porque se nota muy alegre, tío. Es que anda, acelera con una alegría que no veas. No veas si me ha costado la ingeniería del cacharro este. Ya habéis visto la reacción del dueño. Con esto me voy a despedir. Deciros que no entenderé nunca por qué le han dado este sonido a válvula seca los de Guzzi, pero que por lo demás me lavo la boca con jabón. Me ha gustado mucho la percepción de la moto, me ha gustado mucho su agilidad, me ha gustado mucho lo poco que pesa en marcha. No pesa nada en marcha, va muy bien, frena muy bien, acelera muy bien, tiene muchísimos bajos, va de maravilla. Y con esto corto el vídeo. Espero vuestros comentarios, vuestras impresiones. Si queréis darle al like, como siempre, suscribíos, y si no, pues espero convenceros en el siguiente vídeo. Así que si queréis, ya sabéis, suscribiros, darle al like, lo de siempre. Bienvenidos a la Cueva de Hormigos y nos vemos en la siguiente aventura.